Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Ale, profesor de Geografía, y Carla, profesora de Historia, nos preguntamos ¿cómo se desarrolló la industria satelital en Argentina? ¿Qué es un satélite artificial? ¿Cuáles son los usos de estos satélites? ¿Cómo se pone un satélite en órbita? ¿Hubo alguna influencia del contexto internacional en la Argentina? ¿Cómo es la infraestructura de un satélite? ¿Podemos clasificar a los satélites? ¿Cuáles son los actores principales de la industria satelital argentina? ¿Cómo se desarrolló la industria satelital en nuestro país? Esto es Seguimos Educando. Ah, bueno, tenemos compañía, una nueva docente. No, una voz satelital. ¿Voz satelital? Claro, Andrés, un GPS. Ah, no entiendo nada, pero si el GPS es un satélite, entonces, ¿qué es un satélite? Una primera aclaración. Estamos hablando de satélites artificiales y estos son naves que transportan algún tipo de carga útil y se colocan en órbita por medio de un vehículo de lanzamiento. O sea, se lanzan al espacio. Exacto, Andrés. Y estas naves pueden orbitar alrededor de satélites naturales como la Luna o planetas como la Tierra o Marte. Pero, ¿para qué sirven los satélites? Entre los usos que pueden tener los satélites artificiales se incluyen la prestación de servicios de telecomunicación como la telefonía, internet y televisión, los sistemas de geolocalización como el GPS, la observación del medio ambiente o el clima o la realización de diversos tipos de estudios científicos, entre otros. Sabemos que los satélites y muchas de sus aplicaciones forman parte de nuestra vida cotidiana. Pero lo que quizás no se sabe tanto es la historia que hay detrás de ellos. Me encantan las historias. Vayamos con una entonces. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, que significa compañero de viaje. Era una suerte de pequeño artefacto de aluminio con formato esférico y con tan solo 58 kilos de peso. Menos de lo que peso yo. Y equipado con una batería, un termómetro y 2 transmisores de radio. Orbitó el planeta durante 21 días. ¿Y qué logró? Bastantes cosas como transmitir información sobre densidad y temperatura, radiación cósmica y meteoritos. Nada mal. Pero ese movimiento fue tomado como un desafío para Estados Unidos. Desafío que tiene que ver con el contexto, supongo. Exacto. Después de que terminara la Segunda Guerra Mundial en 1945, ambos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, entraron en un enfrentamiento de escalada conocida como Guerra Fría. El Sputnik fue, de algún modo, el inicio de una competencia tecnológica y política que se prolongó durante décadas. Y como reacción, ¿saben lo que creó Estados Unidos? La NASA. El 3 de diciembre de 1957, y ya a bordo del Sputnik 2, la Unión Soviética puso en órbita por primera vez a un ser vivo, la perra Laika. Así se inicia una suerte de carrera espacial entre ambos países, que concluyó con la llegada del hombre a la Luna. Un evento que se transmitió en directo, casualmente por satélite, para millones y millones de personas. Ese gran paso para la humanidad marcó el inicio de la etapa satelital para nuestro país, iniciado durante la presidencia de Arturo Frondizi.
¿Eso quiere decir que esa carrera espacial influyó en nuestro país? Parece, y mucho. Existen diversas clasificaciones para los recorridos y posicionamientos de los satélites alrededor de la Tierra. La clasificación de mayor referencia es la de altura, la cual se basa en la distancia desde la superficie terrestre a la cual se posicionan los satélites en el espacio. ¿Vemos cuáles son? Órbita terrestre baja, llamada LEO. No, es por Low Earth Orbit. El rango de altitud va desde los 200 a los 1200 kilómetros. En estas órbitas, los satélites circulan a mayor velocidad que en órbitas más altas con tiempos de órbita cercanos a los 90 minutos. En esta órbita se incluyen algunos satélites de telecomunicaciones, satélites de monitoreo de la Tierra e incluso la Estación Espacial Internacional. Órbita terrestre media, llamada MEO. Es otra sigla, Medium Earth Orbit. El rango de altitud va desde los 1200 a los 35.790 kilómetros. Los niveles de radiación recibidos por estos satélites son mayores a los de aquellos en LEO y las altitudes más habituales son de alrededor de 20.000 kilómetros, con tiempos orbitales de cerca de 12 horas. Acá se incluyen satélites de comunicación, de geolocalización como el GPS o aquellos con propósitos científicos. Órbita geosincrónica, llamada GSO. El rango de altitud es de 35.790 kilómetros con un tiempo de órbita de un día, aunque no necesariamente orbitan en la misma dirección que la Tierra. Órbita elíptica alta, llamada HEO. Bueno, no es por eso, sino porque son órbitas elípticas que se encuentran a más de 35.790 kilómetros y que dan una cantidad de opciones de cobertura que no son posibles en órbitas circulares. En estas órbitas, la nave se desplaza a velocidades mayores cuando se encuentra en las secciones más cercanas a la Tierra. Otra forma de clasificar a los diferentes tipos de satélites es según su masa. Hablo de la dimensión. En los últimos años hubo satélites más chicos debido a que requieren menores costos de desarrollo y tiempos más breves de producción. No obstante, a menores dimensiones son menores también los instrumentos que pueden llevar y más corta es entonces su vida útil. Esto es Seguimos Educando. El oso hormiguero gigante es carnívoro, herbívoro. Para poder tener acceso a Internet, TV y conexiones telefónicas es necesario un sistema de telecomunicaciones. En gran parte del mundo se han desplegado sistemas por fibra óptica e inalámbricos. El problema es que todavía hay muchos lugares donde no resulta fácil llegar con estos sistemas y la cobertura es insuficiente. 3, 2, 1. Por eso, para contar con conexión en todas partes, es fundamental el uso de satélites. Los satélites de telecomunicaciones se instalan a 36.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador, de modo que desde la Tierra se los vea fijos en el cielo. Desde allí transmiten información a la velocidad de la luz, conectando puntos distantes y brindando acceso a Internet, contenidos de TV y comunicaciones telefónicas. En el país se desarrollan satélites de telecomunicaciones para que podamos conectarnos mejor, no solo dentro de nuestro territorio, sino también con el resto del mundo. INVAP, tecnología para mejorar nuestro día a día. Seguimos educando. ¿Con qué seguimos? Con la economía del espacio. ¡Wow! Me gusta ese concepto. ¿Cómo sería?
La economía del espacio incluye todas las actividades y uso de recursos que crean valor y generan beneficios para los seres humanos en el curso de la exploración, la comprensión, la gestión y el uso del espacio. Esto involucra a todos los actores públicos y privados e incluye desde la investigación y el desarrollo, la fabricación y el uso de infraestructura para el espacio. También incluye aplicaciones. Y el conocimiento científico generado por esas actividades. Por eso es importante saber que la economía del espacio va mucho más allá del propio sector espacial. Y esta economía del espacio incluye su propia cadena de valor, dividida en distintos componentes, ¿es verdad? Así es. Veo que estás en tema, Andrés. Me encanta este tema. Uno de los componentes son los centros de investigación y desarrollo. Son las universidades y laboratorios públicos o privados que cumplen un rol clave en la investigación y ciencia básica, muchas veces a través de contratos con el gobierno o con agencias del gobierno. En Argentina tenemos a la CONAE, el GEMA de la Universidad de La Plata, la CENEA o el IAR, el Instituto Argentino de Radioastronomía. Todos ellos pertenecientes al sector público. Otro de los componentes de esta cadena de valor de la economía del espacio son los fabricantes de satélites, lanzadores y segmentos terrenos. En este segmento conviven grandes y pequeños actores. Sé que en Argentina hay varias empresas propiedad del Estado, ¿no? Así es, como Beng e Inbap o la renombrada empresa de telecomunicaciones Arsat. Esa me suena. Ya vamos a hablar. Por último, tenemos a los proveedores de servicios de información. Acá se incluyen generadores de valor agregado e integradores y proveedores de productos y servicios minoristas que actúan con desarrolladores de equipos y dispositivos terrestres. En Argentina se pueden nombrar distintos ejemplos, como la italiana Telespacio o la argentina Servicio Satelital. ¿Y qué hay de los actores principales del espacio? En el año 1991 se disolvió la CNIE, formada, como dijimos, en 1960 y se creó, mediante el decreto 995 de 1991, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, o CONAE. Uno de los actores principales de la industria espacial argentina. Pero antes de seguir con la historia de la CONAE, es importante recordar que el 22 de enero de 1990 se lanzó el satélite LUSAT-1. ¿No es así? Es así, el satélite lo desarrolló la filial en Argentina de AMSAT, una asociación mundial de satélites de radioaficionados para proveer de comunicaciones a los mismos. El lanzamiento se realizó con un lanzador Ariane 4 desde el puerto espacial Kourou en Guayana Francesa, desde donde se lanzaron 20 años más tarde los famosos ARSAT 1 y el ARSAT 2, pero con lanzadores Ariane 5. Decíamos entonces que la CONAE se creó en 1991 y perdura hasta la actualidad. ¿Podríamos enumerar alguna de sus competencias? Básicamente, la CONAE diseñó el Plan Nacional Espacial y la centralización, organización, administración y ejecución del mismo. Los objetivos básicos del programa espacial fueron varios: fomentar los procesos de desarrollo tecnológico a nivel nacional, realizar investigaciones con fines pacíficos. Bajo este programa se han diseñado, producido y lanzado diversos satélites. Hasta el presente, la CONAE construyó diversas misiones de satélites, SAC-B, A, C y D, y además SAOCOM 1A y 1B. Quiero saber más de los satélites. Tiempo al tiempo, como la línea de tiempo. Otro de los actores principales de la industria espacial argentina es INVAP. La empresa nace en 1972 en el marco del Grupo de Física Aplicada. Inicialmente, INVAP se concentró en el área nuclear. Se caracterizó desde sus primeros pasos por una visión basada en el concepto de ingeniería de sistemas y un fuerte sesgo hacia el trabajo interdisciplinario. Qué interesante, ¿INVAP solo se concentró en el área nuclear? No, con el paso del tiempo la empresa incursionó en diversos sectores, incluyendo el aeroespacial. En el ámbito espacial, INVAP actualmente genera proyectos satelitales completos y a excepción del lanzamiento, sus tareas abarcan desde el concepto de la misión hasta la puesta en órbita del satélite y su operación.
que son contratadas por CONAE y ARSAT. Al fin podemos profundizar en ARSAT. Sí, otro de nuestros principales actores. El 26 de abril de 2006 se promulgó la Ley 26.092, por la que se creó la empresa argentina de soluciones satelitales, Sociedad Anónima ARSAT. ARSAT es una empresa encargada de desarrollar el sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones. En criollo, Implica el diseño y construcción en el país de satélites de este tipo, su lanzamiento y puesta en órbita y la correspondiente comercialización de los servicios satelitales y conexos. El objetivo de ARSAT es resguardar las posiciones orbitales soberanas y realizar el diseño, el desarrollo, la construcción y la puesta en servicio de satélites geoestacionarios en el país. Junto con INVAP, fabricó y puso en órbita los 2 primeros satélites argentinos geoestacionarios de telecomunicaciones, el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Para completar el mapa de actores del sector, dentro del sector privado se destaca la empresa Satellogic, fundada en 2010, la cual hasta el momento lanzó 5 satélites de nombres muy elocuentes. ¿cuáles? Tiempo al tiempo, como la línea de tiempo. Esto es Seguimos Educando. Con el crecimiento de las tecnologías de las comunicaciones, las posiciones orbitales geoestacionarias, POG, se volvieron un recurso fundamental, limitado y de carácter estratégico. ¿Es necesario entonces regular? Sí, es necesario. Esta responsabilidad recayó en la esfera de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, con base en Ginebra, Suiza, que actualmente cuenta con el rango de ser una agencia de la ONU, pero que la preexiste. La UIT es la organización intergubernamental más antigua del mundo. Opera desde 1865. En esta organización se reciben los pedidos de los diferentes países asociados del mundo para explotar posiciones orbitales. ¿Qué se gana obteniendo una posición orbital? Mucho. Si se tiene una posición orbital, se tiene la posibilidad de tener orbitando de 1 a 6 satélites sin ningún tipo de problemas. Lo que implica, por ejemplo, tener a mano la herramienta estratégica de la comunicación para llegar directa al hogar, como ocurre con TDA. ¿Y cómo se mide esa posición orbital? Fuentes del Banco Mundial y de la UIT plantean que la cantidad de posiciones orbitales geoestacionarias que tiene cada país se corresponde con el PBI per cápita, es decir, con los recursos que tiene el país y no con la cantidad de habitantes. Me permito hipotetizar que esto tiene íntima relación con el mercado mundial de las operadoras de satélites, es decir, quienes comercializan los servicios satelitales. Muchísima. Ese mercado está consolidado alrededor de empresas cuyas casas matrices están ubicadas en los países beneficiados por la gran cantidad de POG. Yo sé que los satélites actúan como repetidores. Lo que hace es, la señal que recibe un satélite se la repite a otro satélite o más bien a los receptores terrestres. Conozco el satélite SAOCOM 1B y el tren de satélites Starlink que se vieron pasar por el espacio y pude verlo desde mi pueblo. Hay países que todavía no pudieron lanzar ni siquiera su primer satélite y hay algunos que ya están lanzando su 10º satélite y en las últimas décadas como que esa brecha se fue cada vez estirando cada vez más. Los países primermundistas son casi los dueños del espacio, se podría decir. Creo que es importante regular el espacio satelital para ordenar el derecho político de cada país sobre el espacio, sobre los satélites o sobre las relaciones de los estados sobre el uso de esos satélites o sobre las comunicaciones. Yo sinceramente creo que no importa si es privado o pública, lo que importa es que hagan bien el trabajo. Si hacen bien el trabajo nos favorecemos todos. Para mí lo necesario es que la industria del sector satelital se desarrolle, que progrese. Si es público, mejor, pero que si el Estado no puede solo, que los privados aporten. Yo creo que es necesario las dos. Es necesario una privada por una cuestión de intereses, o sea que haya interés realmente en el espacio, pero a la larga estaría bueno que las públicas tomen la decisión final, o sea que tomen la posta, porque eso hace que cada país tenga más
individualidades, o sea, que cada país pueda lanzar su propio satélite, que tenga su propia señal, que tengan su propia independencia de los otros. Ojalá que el día de mañana haya más satélites públicos que privados. El cambio climático muestra nuevamente... Para poder su cara observar más- y comprender diversos fenómenos que ocurren en la Tierra, es fundamental el uso de satélites de observación. Estos satélites tienen la capacidad de captar datos e imágenes del planeta mediante el uso de diversos tipos de sensores, como radares y cámaras, monitoreando la superficie terrestre y generando información precisa al respecto. Estos datos se reciben y procesan en estaciones en la Tierra y luego se ponen a disposición de la ciencia. Así, profesionales de diversas áreas y distintos países pueden generar conocimientos aplicables a muchas actividades, como por ejemplo la planificación y optimización de la actividad agropecuaria, la prevención de riesgos y mitigación de catástrofes ambientales, el estudio del cambio climático a través de la observación de la evolución de los glaciares, o la medición de la salinidad en los océanos y el cuidado de nuestros recursos naturales y productivos, entre muchas otras. En el país se desarrollan satélites de observación de la Tierra que permiten estudiar nuestro planeta y comprender cómo actuar para cuidarlo. INVAP, tecnología para mejorar nuestro día a día. ¿Y qué decir de los satélites argentinos? ¿Hubo muchos? ¿Hay proyectos actuales? Vayamos por orden. Hay un antecedente de 1990 con el LUSAT-1, que fue un proyecto de radioaficionados, en verdad. Dentro del marco de la CONAE, el primer satélite argentino fue el SAC-B, lanzado el 4 de noviembre de 1996 en colaboración con la NASA. Una falla eléctrica en el sistema del lanzador impidió la separación que debía liberar al satélite. Los objetivos del SAC-B eran el estudio avanzado de física solar y astrofísica. El 3 de diciembre de 1998 se lanzó el SAC-A, básicamente para poner a prueba una serie de instrumentos y para usar como modelo tecnológico para la misión SAC-C. El tercer satélite científico fue el SAC-C, justamente, puesto en órbita el 21 de noviembre del 2000. Tuvo una vida útil que terminó el 15 de agosto del 2013. Otra misión de la CONAE, y también en colaboración con la NASA, fue el satélite SAC-D, Aquarius. Su lanzamiento fue el 10 de junio de 2011 y terminó exitosamente el 8 de junio de 2015. Dentro del sector privado, la empresa Satellogic lanzó varios satélites. El primero es el CubeBug 1, más conocido como Capitán Beto, lanzado el 26 de abril de 2013 desde China. El segundo, el CubeBug 2, o Manolito, puesto en órbita el 21 de noviembre de 2013 desde Rusia. El tercero se lanzó el 19 de junio de 2014 desde Rusia y fue el satélite BagSat-1, Tita. El 30 de mayo de 2016 se lanzaron desde China los NewSat 1 y 2, llamados Fresco y Batata. No, hablamos de los satélites. Y en este caso se trató de 2 microsatélites. En asociación con la Agencia Espacial Italiana, ASI, CONAE diseñó y construyó 2 satélites, SAOCOM 1A y 1B. El primero lanzado el 7 de octubre de 2018 y el segundo el 30 de agosto de 2020. Sí, en plena pandemia. Todo esto que ven acá es un gran trabajo entre muchísimas personas, ¿no? Técnicamente muy correlacionadas en quién entra, quién sale, ahora entro yo, ahora salgo yo. Y cada uno de esos pasos tiene que tener tanta cantidad de vueltas, tanto valor. Entonces por eso hay que hacerlo muy tranquilo, relajado, para que salga bien, digamos. Como ya está listo el satélite, todos los elementos están cerrado final, entonces un mínimo error puede llegar a que se retrase todo el lanzamiento, digamos, debido a que podemos romper algo. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en este momento, que son los módulos radiantes, lo blanco que se ve, nosotros pasamos la mano a milímetros de eso, que no se puede ni tocar, es una pintura blanca. Entonces, si nosotros llegamos a manchar eso, a marcar eso, habría que cambiarlo, o tal vez en el espacio podría no llegar a funcionar. Acá vemos la conclusión final, ¿no? Más allá que con el 1A ya se ha logrado un montón, creo que este 1B tiene aún más todavía excelencia, digamos. Como verán, estoy un poco emocionada porque
Fue un gran desarrollo, un gran trabajo, digamos, en equipo. Fue un gran desarrollo, un gran trabajo. La serie de satélites de telecomunicaciones ARSAT, que tiene 2 satélites en órbita, ARSAT 1 y 2, y en proyecto el antiguamente ARSAT 3, recientemente rebautizado ARSAT Nueva Generación 1, conforman el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, SSGAT. El ARSAT 1 fue lanzado el 16 de octubre de 2014. El ARSAT 2 fue lanzado el 30 de septiembre de 2015. Si bien está en proceso, el ARSAT 3 o ARSAT Nueva Generación 1 tiene como objetivo brindar servicios de Internet por banda ancha principalmente en la parte norte de la cordillera de los Andes, una zona a la que resulta bastante costoso llegar con otras alternativas. Se estima que su año de lanzamiento será el 2023. No podemos negar que estamos muy ansiosos. Miraba el cielo justo a tiempo. Miraba el cielo justo a tiempo. Ay, 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 ay. Salvada del motor eterno. Salvada del motor eterno y justo a tiempo. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Rumiaba el silbido del viento, rumiaba el silbido del viento, ay, 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 ay. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Hoy hicimos un viaje por el espacio. Conocimos todo sobre satélites artificiales, sus usos y sus clasificaciones. Vimos cómo la influencia de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue fundante para el desarrollo de la incipiente industria argentina. Conocimos los satélites de nuestro país, tanto los impulsados por desarrollos estatales como privados. Profundizamos un montón sobre los satélites de telecomunicaciones. Llamados también satélites geoestacionarios. ¿No van a decir nada de mí? Conocimos a Lola. Un GPS con voz satelital. Muchos prefieren mandar satélites a la Luna, pero a mí siempre me gustó más a Marte.